Comenzando la semana, muy buenas tardes, esperando el gobierno, como siempre, puntual con ustedes. Un saludo muy especial a los Rodríguez que están por ahí, claro, con el invitado que tenemos. Ahí, mire, hubo brindis y de todo, pero no vamos a decir quién es todavía. También a doña Isabel, el abrazo fraterno. En este lunes tenemos muchas informaciones, muchas reflexiones y noticias no muy agradables, sobre todo cuando podemos decirlas y cuando podemos comentarlas. Vamos a acusar recibo. Cuando uno dice acusar recibo, uno siente que está acusando al recibo, pero vamos a agradecer el envío de Hedel Cordero de Creatividad Publicitaria y Creativos Dominicanos. Muchas gracias, Hedel. Yo sé que ya muchos de los aludidos y muchos de los interesados en este tema tienen el texto, pero también sé que luego de este acuse de recibo y mirando los personajes, algunos muy, muy queridos, muy apreciados durante tantos años que están aquí, esto será buscado. Y nunca me gusta decir, ¿y dónde está el libro? Como cuando me preguntan dónde están mis novelas, me imagino que están en las librerías dominicanas. La verdad que es un aporte digno del trabajo de Hedel Cordero, pero que además honra a tantos creativos dominicanos excelentes, cuando no solo la vulgaridad vendía, eso viene como anillo al dedo. Y cuando abro la creatividad publicitaria, sale un entrañable amigo, y que cuando se habla de publicidad, política, de estrategia, hay que mencionarlo, nada más y nada menos que José Dorín Cabrera. José Dorín Cabrera marcó un antes y un después en la publicidad política en la República Dominicana, en las campañas. No estamos hablando de si estamos a favor o en contra de lo que planteaba, pero Dorín, pionero, precursor. Después hay otros que, como digo, entrañables, muy queridos y admirados. Así que Hedel Cordero, muchísimas gracias. Y como decíamos, óigame, Carolina, debemos tener invitados más frecuentes como el que tenemos hoy, porque aquí le han brindado de todo, hasta uva de playa. Como debe ser. Claro, y cuando él llega, mire, porque es un consentido. Definitivamente. Miren, y a propósito, les dije que había noticias no tan buenas, informaciones no tan buenas, pero del mismo modo hay que decir que se inicia una semana y que debemos mantener una actitud, optimista a pesar de los inconvenientes. La advertencia que hace el urólogo doctor Pérez Vidal, y la hace directamente al presidente de la República, yo creo que a una parte importante de la población le ha conmovido. Le ha conmovido primero porque hace la advertencia a propósito de la muerte innecesaria de su hija con dengue. Ahí se mezcla el padre y el médico que le dice al presidente, con todo el respeto que hay que hablarle al presidente, el epítome del optimismo en la República Dominicana, y le dice el doctor Pérez Vidal, ya sin su hija, le dice: presidente, hay una emergencia de salud en el país. Hay una emergencia con el dengue, presidente. Eso lo dice el médico, eso lo dice el padre. Nosotros somos unos desconocedores de asuntos científicos, pero le está diciendo una persona que además del conocimiento científico ha vivido en carne propia lo que es perder a su hija por el dengue y por la mala práctica para atender a esa criatura de 13 años que ya no está en el mundo de los vivos. La advertencia fue ayer. No sé si ya las autoridades, siempre con el oído presto, han atendido ese reclamo del corazón y de la responsabilidad. En la semanal o en la LA semanal posiblemente. Quizás alguien se atreva. Yo también le decía en mi trabajo de hoy que si alguien se va a atrever a preguntarle al presidente en relación al asunto Haití, ¿cómo hemos llegado a esto? Como él se preguntaba aquella vez. Ojalá alguien pregunte, porque si no la semanal será un acto de campaña semanal. Sí, bueno, claro, y ya se demostró lingüísticamente
que no es la semanal. Pero usted lo dijo aquí desde el principio, yo no sé por qué ahora es novedad. Es Luis Abinader semanal. Porque en español el artículo se escribe la primera letra en mayúscula y la segunda en minúscula. Y las dos están en mayúscula. Cuando inició aquello dijimos que era la más hábil de las estrategias políticas del equipo de campaña del presidente Abinader, porque habla el presidente y habla el candidato con el aplauso feliz y embaído de las personas que asisten a esas reuniones. Otro caso para inicio de semana es algo, y discutía antes de plantearlo aquí, si es debe o puede lo que yo voy a decir. Es que lo que ocurrió en Conani puede pasar, pero no debe pasar. ¿Entiende la diferencia entre deber y poder? Que a un adolescente lo maten a palos en un centro de Conani no debe pasar, o no debe haber pasado jamás. No debió haber pasado nunca. Ya se ahogó un bebé en una cubeta y se quedó eso en agua de borrajas, no importó para nada. Y lo que más lamento en los casos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, y sobre todo cuando se está en campaña, que esos casos, y ahí viene el patriarcado, uno que cree que ya esas consideraciones pasaron de largo, esos casos lo dejan como a la parte femenina del proyecto. Y veremos a una primera dama muy afligida diciendo que qué pena que mataran a un adolescente en Conani, pero no veremos la voz viril del presidente decir qué pasa en Conani, qué pasa en aquel proyecto que iniciara René Clan con aquella buena intención y aquella disposición de transformar la situación de la niñez y de la adolescencia en la República Dominicana. ¿Quién vigila Conani? ¿Qué pasa? Solamente vamos a saber de Conani cuando publican unas auditorías emergentes e improcedentes. Han matado a un adolescente en un local de Conani en Santiago, ubicado ahí en la calle Restauración, no en un descampado, no en un monte. ¿Y qué nos van a decir? ¿Cómo nos van a explicar que no hubo la vigilancia técnica, científica, humanitaria en Conani? Que no la hubo y por eso ocurrió lo que ocurrió. Reitero, piedad aparte, complacencia aparte. Mataron a un muchacho de 17 años en uno de los centros de Conani. Se presume, se intuye que posiblemente fueron los mismos compañeros que están ahí alojados en ese centro. Bueno, si se pudiese decir, simple y llanamente alojados. Bueno, o sea, por eso no quise decir, usted que conoce eso, no es reeducándose, no es ahí. Claro. Yo creo que un centro bueno, los que se le llamaban antes los centros de rehabilitación o los reformatorios, a veces tienen mejores condiciones que las que se dan en un centro de estos, de Conani, donde hemos tenido testimonios de niños de que son abusados en todo el sentido de la palabra. No solamente físicamente con golpes, sino sexualmente, por otros niños e incluso por quienes deben ser sus cuidadores. Eso es escalofriante. Y yo no lo hablo desde la experiencia de comunicadora o desde la experiencia de investigadora. Yo lo hablo desde la experiencia de estar dentro del sistema. Porque a mí me tocó durante 2 años la responsabilidad de ser la garante de la protección de los derechos de los menores en conflicto con la ley. Y resulta que los menores en conflicto con la ley, que tienen menos de 12 años de edad, según nuestra legislación, salvo casos muy extremos, son inimputables. Por lo tanto, nosotros teníamos que referirlos a Conani. Y habían algunos casos donde los mismos padres o los familiares o los psicólogos venían y nos decían, pero por favor, ténganlos mejor en un caipal. En un caipal que va a estar en mejor condición que en un hogar de los de Conani. O porque no tenían las condiciones o porque no tenían los recursos. O sea que yo le estoy diciendo desde
la experiencia de administradora de protección de derechos. Aparte de que, por supuesto, yo estoy lo suficientemente sensibilizada por mi formación en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Entonces, aquí hay una responsabilidad seria, grave. Aquí hay un tema grave, sobre todo porque el informe, que no sé por qué salen con una declaración tan acelerada, pero ya porque el reclamo de las redes gobierna, querida. ¿Usted sabe cómo es? Exacto, pero la declaración que están dando es que el menor tenía desórdenes mentales. Entonces, si tenía problema mental, entonces no debió estar solo. No debió estar, es todavía agrava. Peor. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con esto que usted plantea, que de que es un incidente que puede suceder. Sí, hasta en Guantánamo pasaban cosas. Ahora, de que no debió pasar bajo ninguna circunstancia. No debió pasar. Y mire que yo creí que el tema que íbamos a conversar hoy era el informe del Departamento de Estado. Depende cómo lo lea usted. Sí, claro. Se lee en una época, con todo respeto, y yo sé que eso pasó, y más hoy, que tenemos un representante más que idóneo, pero que representan las Fuerzas Armadas en nuestro país. Sí. En una época se decía que la Guardia leía como quiera y leía al revés. Sí. En la era. Entonces, Claro. ese informe se puede leer de varias maneras. Y depende del cristal suyo, yo no lo acomodo, lo acotejo. Ah, sí. Claro. Entonces, claro. vamos a ver, como la taza cuando tú la lees. Entonces, veo ahí una persona muy imponente. Entonces, Sí, esa persona, usted puede decir, apuesto, es galante. exacto, puede hacerte daño, pero también te puede hacer bien. Claro. Entonces, ¿cómo usted lo leyó? Un reconocimiento a los avances, una advertencia de que los avances no son tantos, y mencionó la palabra clave del cambio. Sí, y entonces a todos los niveles, e incluso a nivel local. ¿No? Y Sí. habló como de una línea. Sí, como a nivel de local. un control No, pero autoritario hubo- o centralista. Centralista. Eso. Pero hubo otra cosa que a mí me preocupó, que también incluye a la justicia. Sí, Y pero entonces, depende cómo usted lo ¿Pero diga. de qué nos ha servido entonces la justicia independiente? Yo tengo que ligarlo, y voy a mencionar una persona. Yo sé que esas personas tan apreciadas y respetadas y tan al margen de la política grotesca no les gusta cuando los mencionamos. Eso pasó cuando mencionamos al amigo Guillermo Moreno García. Pero eso hay que ligarlo con una declaración que ya me luce alianza de nuestra amiga María Teresa Cabrera, candidata por un partido que sé que va a sumarse a la reelección. Ajá. Porque ella dice, no podemos permitir que retorne la corrupción. Pero el informe dice todo lo contrario. Usted me entendió, no voy a seguir más entonces. El informe dice que a 3 años no hemos logrado. Y si las gestiones de gobierno nomás duran 4 y en 3 años, dice el informe que no hemos avanzado en ese sentido. Pero quizás eso lo hizo la oposición. Bueno, la oposición no usa eso. Pero como Cabrera dice, no podemos permitir que vuelva, quiere decir que se fue. Y se fue. Bueno, el informe dice que no. Que no. Pero hay otra lectura, hay otro elemento que yo esta mañana empecé a preocuparme. Y es que esta gestión es muy amiga de los amigos del norte. Porque si hubiese sido en ocasión anterior en el que incluso puede haber tuvimos corrección, aquí, porque hay muchos buenos, USAID va a hablar y la gente de participación debe estar tratando de ya no se borra, se borran. Sí, se puede. Sí, no. No, Ya esos señores están reunidos ahí. No. Depende de qué sea lo que se borre, porque ya después del palo dado ni Dios lo quita, ya todo deja evidencia, todo deja rastro. Recuérdense que ya, sí, todo deja rastro. Y también dicen que los amigos Lo del único es norte, que las cosas, recuerde que ¿cómo que usted dice? Se acotejan. se acotejan. Sí, Sí, que ellos eso reaccionan sí. tarde. Eso se pero acotejan. pero el presidente está contento con el informe. ¿En serio? Y la cúpula. ¿Y hay alguna cosa por la cual estar contenta de ese informe? Sí, usted verá. ¿De qué usted estaría contenta? Por ejemplo, que tenemos un presidente honesto, que él mismo dice que es el único honesto que hay entre los 10 millones de habitantes, que eso es lo que él le ofrece
Así como la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón, él ofrece su honestidad, la de él. Sí, eso es cierto. Y el informe lo reconoce. Sin embargo, el informe... Pues esa sí, parte lo eso reconoce. es cierto. Eso es cierto, pero el informe establece que eso no es suficiente para garantizar un clima de inversiones en el presente y en el futuro Eso en la sí le República mortifica. Dominicana. Y realmente a los gringos lo que le interesan son sus intereses en su territorio y en cualquier otro territorio amigo. ¿Le habrán pedido algo a alguien? ¿Con relación a qué? Bueno, hay una historia ahí que yo oí de un viejo zorro de la política que en una ocasión le ofrecieron al presidente Balaguer o le dijeron que había una parte de unos tubos. Sí. Y él dijo que lo manden en tubo, no que lo manden en dinero. Ah, bueno. Así que quizás a alguno de esos americanos buenos le ofrecieron algo. Pudiese ser, pero lo que me preocupa es, bueno, hay algunas personas que han estado alegando que es el mismo informe, como pasa con el de derechos humanos, que es una especie de copy and paste, que solamente se actualizan, entonces están alegando, bueno, pero es que es el mismo informe del 2019 y del 2018. Yo le he dicho. Entonces, y que solamente se actualizaron unas cuantas cositas. Entonces yo, que a veces reflexiono cuando tengo oportunidad, digo, caramba. Pero ¿y si en 3 años no hemos logrado que las cosas cambien? Es que tenga paciencia porque en el segundo periodo es que se va a sentir de verdad la transformación. Y fíjese, por ejemplo, y pedir excusa también, ya Kingsbury es candidata. Sí, porque Ajá. en ese caso en particular, la soga parece que se rompió por la parte más débil, porque hay otros trozos mucho más gruesos de la soga que posiblemente no los hayan tocado ni siquiera con el pétalo de No una habla del sistema rosa. carcelario ahí, a propósito de derechos en humanos, a propósito de soga y del señor. No, en la parte que vi no, pero ¿de qué hilo es que va a necesitar para poder salir del laberinto? Según el artículo. Sí, exactamente, del hilo de Ariadna, vamos a ver. Pero hay un detalle. Yo también estaba reflexionando que para poder apelar a ese recurso había que desenvolver y dejar el hilo antes, porque después que usted está dentro del laberinto, ni siquiera ese hilo mágico y dorado podrá salvarle ni ayudarle a salir Francis, del laberinto. vámonos.